Hola, hola queridos hermanos, queridos amigos, ¿cómo andan? Es una alegría poder recibirte en nuestro canal. Qué lindo es poder estar casi culminando el año. Deseamos desde nuestro canal que Dios te bendiga ricamente. Deseamos de todo corazón que puedas dedicar un tiempito para pensar, para reflexionar en los últimos días del año. Qué gratitud hay que tener para con Dios, porque bueno, nuestro país, Argentina, está viendo muchos cambios a nivel político, a nivel social, a nivel económico, y uno, pese a todo lo que se está viendo, a todos los cambios, al dinamismo social que existe, agradecidos a Dios, porque Él atiende a nuestras necesidades, Él siempre nos protege y nos cuida, y deseamos también para tu vida, para tu familia, que así sea, que Dios sea también contigo, porque Él te ama, Él está preocupado por ti y seguramente te está atendiendo tus necesidades de la forma que Él considere mejor. En esta semana estamos felices porque estamos estudiando una historia maravillosa. Estamos estudiando acerca de la vida de Esther, Mardoqueo y también el rey Asuero. Otros personajes más importantes como Amán, por ejemplo, el pueblo judío, una festividad llamada Purim. Y es interesante este tema, este texto bíblico, porque sabes que el libro de Esther fue uno de los libros cuando se formó el canon bíblico en la era cristiana. Hubo un par de libros, bueno, en sí hubo 3 libros que fueron muy complejos para elegir si tendrían que estar o no dentro del canon bíblico. Uno fue, por ejemplo, Eclesiastés, otro fue Cantares y el tercero fue Esther. El libro de Esther, ¿por qué? Porque el libro de Esther no es un libro que nombra específicamente a Dios. O sea, es un libro que esconde la aparición del nombre o la palabra Dios, Jehová directamente en el transcurso histórico que se está describiendo en este libro. Sabes que Esther, ustedes recuerdan que el pueblo, la parte de la zona de Judá, que era la parte sur del pueblo de Israel, fue llevado cautivo a Babilonia. La profecía, según el profeta Jeremías, allí en Jeremías 25, Jeremías 29, habla de que iban a estar una vida entera allí. Varias generaciones se pasaron allí y algunos no volvieron. Algunos volvieron y otros se quedaron pese a que se les permitió volver a su tierra natal. Sabes que el libro de Esther se escribió más o menos o en la época que está describiendo este libro es en el 485 al 460 a.C. aproximadamente, y cuenta la historia de Jerjes I, o también conocido o más conocido como el rey Asuero. El rey Asuero tenía un grupo de judíos en su reino Medo-Persia, y muchos de esos judíos que tuvieron chance de irse decidieron quedarse en Susa, que era la capital del imperio Medo-Persia. En este aspecto no se conoce mucho el trasfondo del rol de Mardoqueo, pero Mardoqueo en cierto grado tenía injerencias en las cuestiones reales de la realeza. Muchas veces en el libro de Esther se nombra acerca de la cercanía que tenía con los mandatarios del rey, escuchaba la información que circulaba en el imperio, manejaba la cultura real y también fue uno de los que acompañó a Esther en el proceso de transformarse en reina. Y mucho más cuando la situación se complicó con la ley imperial de Amán para destruir al pueblo judío. Este es el contexto del libro de Esther. Un pueblo que fue atacado. Recuerda que Amán el agageo es de la raíz de los amalecitas. Y esto es re importante en la historia porque Dios sabía que, y esto es algo lindo de parte de Dios, que Él conoce el futuro y Él había dado un mandato de aniquilar por medio de la mano de Saúl a todo el pueblo amalecita. Dios
no se deleita, hermano, hermana, en la muerte del que no estaba con el pueblo de Israel, el pueblo hebreo. Pero sí estos pueblos habían pisoteado la misericordia de Dios, habían despreciado la gracia de Dios. Y Dios le dijo, destruye toda vida, de toda mujer, de todo anciano, de todo niño e inclusive los animales. Allí en 1 Samuel 15 está la historia. Y Saúl lo que hizo fue dejar parte del pueblo vivo y también de los animales vivos. Y esto llevó a que en el futuro el pueblo, estas naciones, pervirtieron el corazón del pueblo hebreo. En este contexto, uno de los simientes de las simientes de este pueblo, uno de los descendientes de Amalek fue Amán, el agageo. Sabes que este hombre, Amán el agageo, empezó este plan de genocidio, de aniquilación total de todo este pueblo. Este es el marco en el cual se escribe y se describe la historia de Esther y Mardoqueo, una joven que fue llevada, dice la Biblia. No es que ella se presentó o que la llevó Mardoqueo, fue llevada. No sabemos si por la fuerza real o si por voluntad divina, que ese es uno de los aspectos que esconde el Evangelio de Esther en la persona de Jesús, al mando, conduciendo a la gente que estaba en Medo-Persia a miles de kilómetros de Judá y también a la gente que se fue para Judá. Dios estaba cuidando de su pueblo fiel, de los miles de judíos que habían quedado en Medo-Persia. Y es interesante que esta joven empieza a descubrir su rol por la mano de Dios en ese contexto pagano. Y esta es una de las enseñanzas del libro de Esther. No siempre vas a estar en un contexto, en un entorno en el cual puedas tener la libertad de hablar de Dios, de contar de Dios a otras personas, de entregar un libro. Generalmente se piensa de que esto es lo común, esto es lo tradicional, es lo convencionalmente aceptable. Pero vemos acá en la historia de Esther un contexto difícil, conflictivo, un contexto donde no se podía dar el lujo de predicar a otro de que había un Mesías que iba a venir, de que el pueblo mío es el pueblo privilegiado de parte del Dios de los cielos para poder bendecir a todas las naciones con el Evangelio. Estaba limitado la predicación y la expansión del Evangelio en los tiempos de Esther. Sin embargo, en este manual de Esther, en este libro de Esther, se percibe a una familia que decidió ser cuidadosa en cómo hablaba acerca de su pueblo, cómo presentaba la verdad bíblica, cómo iba a actuar ante las leyes civiles gubernamentales de la época. Por lo tanto, la primera lección que nos debe dejar el libro de Esther es que no siempre vas a tener la chance, la oportunidad de predicar el Evangelio de forma abierta, entregando literatura, haciendo campañas de testificación, teniendo una campaña de evangelismo. No. Hay lugares donde personas están privadas de su libertad religiosa, sea de cualquier fe. Lugares en los que es conflictivo, es dificilísimo expandir mi creencia con otros. Nosotros debemos aprender a valorar el contexto en el que vivimos. Otra lección que me da el libro de Esther es que no necesitas ser un evangelista, no necesitas ser un pastor, necesitas simplemente tener la voluntad de entregar a Dios tus capacidades, tu voluntad, tu empuje personal, tu entusiasmo personal. ¿Por qué? Porque esta era una jovencita recién desposada con el rey Asuero. Era una joven que quizás fue forzada
a estar entre las vírgenes para acompañar la vida de Jerjes I de Asuero. Pero esta joven, lejos de quejarse, lejos de pensar que es imposible, lejos de renunciar, dijo: Señor, si es que perezco, que perezca. Una joven que decidió emplear todas sus posibilidades, todas sus capacidades, todas las oportunidades que tuvo para encomendarse a Dios por medio de la oración, el ayuno y el acompañamiento de tus seres más cercanos. Y aquí, qué importante es el concepto de iglesia. Iglesia, no trabajes solo, no trabajes de forma individual. Apóyate en tus hermanos, apóyate en tus seres queridos. Sé sincero con ellos y cuando llegue el conflicto, si es necesario dar la vida por el Evangelio, que así sea. Esther lo hizo y puede también ser nuestra situación. Con lo que tienes, con lo que puedas, con la calidad de tu entrega, que tú puedas servir al Dios que tú adoras. Y la última lección de entre tantas que podemos sacar de este libro, de este maravilloso manual que es el libro de Esther, es el atributo de la integridad, desarrollar una vida íntegra. La integridad, un valor tan escaso en nuestros días, es vivir, hacer, actuar, manejarse, es interactuar de forma honesta, de forma transparente, de forma frontal. Y no quiero decir la palabra frontal con ir al choque, sino en el sentido de siempre ser directos, ser sinceros, no andar buscando, como le llaman allí en otros países, la mordidita, ¿no? La coima, buscarle el ser ventajista. La integridad es aquella persona que te dice la hora, que te dice una petición, que te dice una situación, que te dice en todo momento la verdad. Siempre te va a ir con la sinceridad. Te va a decir: mira, yo percibo esto así, me parece que esto no es así. Alguien que es frontal. La integridad llevó a Esther y a Mardoqueo a ocupar lugares y momentos específicos de la historia que cambiaron el rumbo de la misma. Si ellos no hubieran tomado esa decisión, la situación, el entorno, la cultura, la agresividad social, política del momento los hubiera arrastrado a la infidelidad y al acomodo de su propia existencia, su propia vida. Por eso tú ves en Esther, por ejemplo, 6 y en otros pasajes más donde a ellos se les reclamó y ellos fueron totalmente honestos. Por ejemplo, Mardoqueo, cuando escuchó ese plan malévolo de matar al rey Asuero, él tuvo que hablar y fue registrado en las crónicas del imperio Medo-Persia. Y es interesante de que trabajar a veces en un contexto religioso, ser capellán, pastor, maestro en alguna institución puede ser un poco más fácil, pero sabes que las más bellas historias de integridad, de fe, de honestidad no se escriben en ambientes y en entornos eclesiásticos, quizá porque no hay tantos o quizá porque son ocultadas porque no se sabe o porque uno se acostumbra a esas historias. Sí, alguien que es honesto le devuelve un celular a alguien, es normal, ¿no? Pero sabes que la mayoría de nuestros miembros de iglesia trabajan en instituciones, trabajan en empresas, tienen puestos de trabajos en los que tienen un potencial misionero muy grande, y son espacios, lugares y oportunidades en los que pueden evangelizar a otros. Yo te invito de todo corazón que aproveches esos momentos, que seas perspicaz, que Dios te dé la sabiduría.
Ora a Dios y dile: Señor, quiero servirte de la mejor manera. Dame luz, porque tengo amigos ateos, tengo amigos cerradísimos, tengo una ley que me prohíbe hablar de en mi trabajo de ti. Pero ayúdame a evangelizar. Dame la sabiduría, Señor. Dame la orientación, porque no sé cómo hacerlo. Que tú puedas tomar la misma actitud que tomó Mardoqueo y Esther. Que Dios te bendiga y que aprendamos en estos tiempos difíciles a ser misioneros de Dios. Haz la misión de Dios como tu misión. Que seas muy feliz en este día y te mandamos un gran abrazo a la distancia. Chao, chao.